Las siete maravillas del mundo moderno son Machu Picchu en Cusco, Perú; Chichén Itzá en México; el Coliseo de Roma en Italia; la estatua Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil; la Gran Muralla China en China; Petra en Jordania y el Taj Mahal en Agra, India. Las antiguas siete maravillas del mundo reunían un conjunto de obras arquitectónicas dignas de ser visitadas por su majestuosidad, como pruebas materializadas de los inescrutables límites humanos. Sin embargo, de aquellas siete maravillas solo perdura una: la Gran Pirámide de Giza. Este hecho motivó la iniciativa en el año 2007 de seleccionar, por votación mundial, las nuevas siete maravillas del mundo moderno. ¿Cuáles son las nuevas siete maravillas? Primera, Taj Mahal, India. El Taj Mahal es un complejo de edificios construido entre 1631 y 1654 en la ciudad de Agra, estado de Uttar Pradesh, India, a orillas del Yamuna, por el emperador musulmán Shah Jahan de la dinastía mogol. El imponente conjunto se erigió en honor de su esposa favorita, Arjumand Banu Begum, más conocida como Mumtaz Mahal, quien murió dando a luz a su 14ª hija, y se estima que la construcción necesitó el esfuerzo de unos 20.000 obreros. El Taj Mahal es considerado el más bello ejemplo de arquitectura mogola, estilo que combina elementos de las arquitecturas islámica, persa, india e incluso turca. El monumento ha logrado especial notoriedad por el carácter romántico de su inspiración. Aunque el mausoleo cubierto por la cúpula de mármol blanco es la parte más conocida, el Taj Mahal es un conjunto de edificios integrados. Segunda, Coliseo de Roma, Italia. El Coliseo romano es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido en el siglo I en el centro de la ciudad de Roma. Originalmente era denominado Anfiteatro Flavio, en honor a la dinastía Flavia de emperadores que lo construyó, y pasó a ser llamado Colosseum por una gran estatua ubicada junto a él, el Coloso de Nerón, no conservada actualmente. Por sus características arquitectónicas, estado de conservación e historia, el Coliseo es uno de los monumentos más famosos de la antigüedad clásica. Poseía un aforo para 50.000 espectadores, con 80 filas de gradas. Los que estaban cerca de la arena eran el emperador y los senadores, y a medida que se ascendía se situaban los estratos inferiores de la sociedad. En el Coliseo tenían lugar luchas de gladiadores y espectáculos públicos. Se construyó justo al este del Foro Romano, y las obras empezaron entre los años 70 después de Cristo y el 72 después de Cristo, bajo mandato del emperador Vespasiano. El anfiteatro, que era el más grande jamás construido en el Imperio Romano, se completó en el año 80 después de Cristo por el emperador Tito, y fue modificado durante el reinado de Domiciano. Su inauguración duró 100 días, participando de ella todo el pueblo romano y muriendo en su celebración decenas de gladiadores y fieras que dieron su vida por el placer y el espectáculo del pueblo. Tercera, la Gran Muralla China, en China. La Gran Muralla China es una antigua fortificación china construida y reconstruida entre el siglo V a.C. y el siglo XVI para proteger la frontera norte del Imperio Chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los nómadas Xiongnu de Mongolia y Manchuria.
Contando sus ramificaciones y construcciones secundarias, se calcula que tiene 8.851.8 kilómetros de largo, desde la frontera con Corea al borde del río Yalu, hasta el desierto de Gobi, a lo largo de un arco, que delinea aproximadamente el borde sur de Mongolia Interior, aunque al día de hoy solo se conserva un 30% de ella. En promedio, mide de 6 a 7 metros de alto y de 4 a 5 metros de ancho. En su apogeo Ming, fue custodiada por más de 1 millón de guerreros. Cuarta. Cristo Redentor. Brasil. La estatua Cristo Redentor o Cristo de Corcovado es una imagen de 38 metros de Jesús de Nazaret mirando con los brazos abiertos la ciudad y puerto de Río de Janeiro, en Brasil. Está situada a 709 metros sobre el nivel del mar en el Parque Nacional de la Tijuca, en la cima del Cerro del Corcovado. Fue inaugurado el 12 de octubre de 1931, después de aproximadamente 5 años de obras. Considerada la estatua Art Deco más grande en el mundo. Quinta. Machu Picchu, Perú. Machu Picchu es el nombre contemporáneo que se da a una yacta, antiguo poblado andino, incaica construida a mediados del siglo XV en el promontorio rocoso que une las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu, en la vertiente oriental de los Andes centrales, al sur del Perú. Su nombre original habría sido Picchu o Picho. Según documentos de mediados del siglo XVI, Machu Picchu habría sido una de las residencias de descanso de Pachacútec, primer emperador inca, 1438-1470. Sin embargo, algunas de sus mejores construcciones y el evidente carácter ceremonial de la principal vía de acceso a la yacta demostrarían que ésta fue usada como santuario religioso. Ambos usos, el de palacio y el de santuario, no habrían sido incompatibles. Algunos expertos parecen haber descartado, en cambio, un supuesto carácter militar, por lo que los populares calificativos de fortaleza o ciudadela podrían haber sido superados. Machu Picchu es considerada al mismo tiempo una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Sus peculiares características arquitectónicas y paisajísticas, y el velo de misterio que ha tejido a su alrededor buena parte de la literatura publicada sobre el sitio, lo han convertido en uno de los destinos turísticos más populares del planeta. Sexta. Ciudad de Petra, Jordania. Petra es un importante enclave arqueológico en Jordania, y la capital del antiguo reino nabateo. El nombre de Petra proviene del griego que significa piedra, y su nombre es perfectamente adecuado. No se trata de una ciudad construida con piedra, sino, literalmente, excavada y esculpida en la piedra. El asentamiento de Petra se localiza en un valle angosto, al este del valle de la Araba, que se extiende desde el Mar Muerto hasta el Golfo de Aqaba. Los restos más célebres de Petra son sin duda sus construcciones labradas en la misma roca del valle, en Ispeos, en particular, los edificios conocidos como el Casné, el Tesoro, y el Deir, el monasterio. Fundada en la antigüedad hacia el final del siglo VII a.C. por los edomitas, fue ocupada en el siglo VI a.C. por los nabateos, que la hicieron prosperar gracias a su situación en la ruta de las caravanas que llevaban el incienso, las especias y otros productos de lujo entre Egipto, Siria, Arabia y el sur del Mediterráneo. Hacia el siglo VIII, el cambio de las rutas comerciales y los terremotos sufridos, condujeron al abandono de la ciudad por sus habitantes. Cayó en el olvido en la era moderna, y el lugar fue redescubierto para el mundo occidental por un explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt en 1812. Séptima. Chichén Itzá, México. Chichén Itzá es uno de los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán, en México, ubicado en el municipio de Tinún, en el estado de Yucatán. Vestigio importante y renombrado de la civilización maya, las edificaciones principales que ahí perduran corresponden a la época de la declinación de la propia cultura maya denominada por los arqueólogos como el periodo posclásico. La arquitectura masiva que ha llegado hasta nuestros días y que hoy es emblemática del yacimiento, tiene una clara influencia tolteca. El dios que preside el sitio, según la mitología maya, es Kukulcán, representación maya de Quetzalcóatl, dios tomado del panteón de la cultura tolteca.
Dicho esto, hay que considerar que Chichén Itzá fue una ciudad, o un centro ceremonial, que pasó por diversas épocas constructivas e influencias de los distintos pueblos que la ocuparon y que la impulsaron desde su fundación.